La guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa serias dificultades para el bando ucraniano. Al mismo tiempo, corren el riesgo, y en realidad todos lo corremos, de que la guerra se extienda más allá de las fronteras de Ucrania. Pero a la vez, existe el peligro de un colapso dentro de Ucrania. Lo que no tiene ninguna posibilidad es cualquier tipo de éxito para Ucrania. No hay posibilidad de que esto cambie de rumbo jamás, por muchos ataques en profundidad que Ucrania lleve a cabo en Rusia, por mucha ayuda que Europa o Gran Bretaña presten a Ucrania contra Rusia. Nada de eso va a importar. Esto solo conducirá de forma inexorable a la destrucción de Ucrania. Cuanto más tardemos en reconocer esta realidad dolorosamente evidente, más daño vamos a causar precisamente al bando que afirmamos querer defender. Déjenme hablarles de cada una de estas cuestiones, porque aquí están pasando muchas cosas. En primer lugar, empecemos por analizar la posibilidad de una escalada. Quizá recuerden que hace solo unos días, la embajada rusa en Londres, después de que se descubriera que el último ataque de los ucranianos contra Rusia, en el interior profundo de Rusia, utilizó drones y tecnología británicos, dijo que el Reino Unido está actuando como cómplice y coautor de esos crímenes sangrientos. Y sigue diciendo que va a haber consecuencias por esto. Andy Burnham, el nuevo primer ministro británico, dijo, sí, bueno, les apoyaremos al 100%. No vamos a dar marcha atrás en nada, aunque haya consecuencias. No somos amigos solo cuando las cosas van bien, y estaremos ahí en la hora de necesidad de Ucrania. Y eso no va a cambiar, dijo ella. Bueno, esta mañana, o mejor dicho, hoy más temprano, en Sky News hubo un intercambio entre Sergei Markov, ex asesor del presidente Putin, y un presentador de televisión británico. Y quiero que se fijen, cuando vayan a verlo, en la incredulidad con la que el británico le habla a Markov, como si lo que está diciendo fuera completamente escandaloso. Lo que sé con certeza es que Gran Bretaña ha dado otro paso para escalar el conflicto entre dos potencias nucleares. Si se sigue escalando cada vez más, en algún momento llegaremos a esa guerra nuclear. Todo el que sea razonable lo entiende. Y debo decir que, si eres británico, estarás bajo tierra y pedirás respuestas. Bueno, creo que la mayoría de la gente consideraría eso una locura. Es una auténtica locura. El exministro ruso de Asuntos Exteriores, Fedorov, sugirió antes en los medios de aquí que podría haber un ataque militar contra el Reino Unido. Quiero decir, esto no es más que un discurso temerario y peligroso por parte de Rusia. No. Podíamos ver que el gobierno británico daba cada vez más pasos por la escalera de la escalada. Y en algún momento, si el gobierno británico sigue por este camino de escalada, por supuesto, la implicación militar del Reino Unido en la guerra con Rusia será absolutamente inevitable. Absolutamente inevitable. Y simplemente, ¿vale? Markov estaba allí sentado, y su primer comentario fue, esto podría llevar a una escalada cuando tienes a dos potencias nucleares, Gran Bretaña y Rusia. Normalmente y durante toda mi vida, en realidad, desde 1945, desde agosto de 1945, con las explosiones de Nagasaki y Hiroshima, ha sido una locura siquiera pensar en un enfrentamiento entre dos potencias nucleares, por la desesperación catastrófica. Eso es una de las cosas que Markov está diciendo aquí. Dijo que personas normales y razonables pensarían que no sería razonable siquiera emprender un camino hacia un posible choque entre dos superpotencias nucleares, o entre dos potencias nucleares, sin más. Y sin embargo, ahí ven al presentador británico. Y esto es sintomático de mucha gente en el Reino Unido, por lo que veo. Claro que tenemos a muchos británicos en nuestro programa, y hay personas magníficas, con una inteligencia increíble,
algunas de las cuales participan en el programa. De hecho, lo siento, se suponía que hoy íbamos a contar con Richard Sakwa, que iba a ser una de ellas. Estamos teniendo algunos problemas de conexión. Espero que se incorpore a medida que avancemos. Pero el problema, por desgracia, es que hay mucha gente en el Reino Unido que no es así y que sigue viéndolo como, no sé, una especie de cosa anacrónica del pasado. Pero ni siquiera eso lo explica realmente. Porque en el pasado, incluso desde los límites de la Guerra Fría y después de ella, la idea de que dos potencias nucleares se enfrentaran era absurda. No lo harían. Por ejemplo, en 1956 estaba el presidente Eisenhower, cuando los soviéticos enviaron tanques a Hungría y más tarde a Checoslovaquia. Eisenhower lo condenó. Dijo que estaba mal, pero él y también algunas de las notas desclasificadas que han salido a la luz en los años posteriores dijeron que no había ninguna posibilidad de que hiciéramos nada militarmente, porque no íbamos a meternos en una guerra nuclear por algo así, que no tiene nada que ver con nuestra defensa nacional. Por mucho que pudiéramos odiarlo, no íbamos a meternos en una guerra nuclear por ello. Eso era ante todo lo que más tenían en mente. Era como decir, mirad, haremos todo lo que podamos en los márgenes. Y por supuesto había muchas cuestiones indirectas en juego, y mucha gente actuaba por su cuenta en contra de los intereses de los demás o lo que fuera. Pero siempre existía ese límite comprensible. Nunca se iba a llegar al punto en que siquiera se planteara, y mucho menos se llevara a cabo, la posibilidad de un conflicto nuclear o de enfrentamientos directos que pudieran conducir a un conflicto nuclear. Ahora, en cambio, ese miedo parece haber desaparecido, al menos entre las élites de Europa, del Reino Unido y también de Estados Unidos. Hay que añadirlo. Eso es una de las cosas. La guerra nuclear era una de las cosas que aterrorizaban a Ronald Reagan, incluso en una época tan reciente como aquella. Esa es una de las razones por las que tendió la mano a Gorbachev. En plan, derribemos este muro, firmemos tratados de limitación nuclear y quitemos esto de la mesa. Le preocupaba de verdad. Así que emprendimos medidas positivas y proactivas para mitigar ese peligro concreto. Ahora parece que estamos intentando intensificar la escalada e ignorar ese peligro. Y eso en sí mismo es una situación realmente peligrosa. Y se podía ver en ese comentario británico, porque dijo, escucha, en esencia sé, que el Reino Unido está ayudando a Ucrania a librar una guerra contra vosotros. Sé que estamos utilizando tecnología británica, estamos utilizando entrenamiento británico. Estamos usando armas británicas y eso está matando a rusos, haciendo explotar cosas en Rusia y golpeando su economía. Eso está bien. Pero ¿cómo se atreven a tomar represalias? ¿Cómo se atreven a responder? Eso es una locura, dijo. Literalmente, se puede ver, o al menos eso parece con bastante claridad, que habla sinceramente. El colega británico es sincero. ¿De verdad cree que hay algo mal en que la parte rusa responda? Ahora bien, uno se preguntaría qué pasaría si se dispararan drones y aterrizaran en el Reino Unido, en Londres, concretamente en Londres. Drones suministrados por Rusia, pero no utilizados por Rusia. Los tendría algún otro país, y harían explotar objetivos y atacarían instalaciones energéticas y empresas dentro de Londres. Nubes enormes de humo, lo que sea, y todo reducido a cenizas. ¿Creen que Londres diría maldita sea? Quiero decir, claro que eso está mal, y quien quiera que haya disparado esos misiles, hagamos algo contra ellos. Pero quiero decir, no podemos hacer nada contra Rusia. Quiero decir, es que, bueno, simplemente no les gustamos y ellos no nos gustan. Pero quiero decir, no podemos hacer nada al respecto. ¿Están de broma? Quiero decir, apuesto a que ese tipo sería el primero en hacer cola para salir en su programa de televisión y gritar, tonterías, eso es inaceptable, vamos a entrar y atacar a Rusia. Habrá consecuencias. Les garantizo con un 100% de certeza que sería así. Y sin embargo, parece decir sinceramente, pero ¿cómo se atreven a tener cualquier tipo de reacción?
Llevamos ya muchos años en los que al principio partíamos de ese temor, que si íbamos demasiado lejos, pudiera haber una respuesta y represalias más allá de las fronteras de Ucrania. Y por eso la Alianza Occidental, y en concreto Estados Unidos y el Reino Unido, dudaban a la hora de hacer demasiado. Pero luego avanzábamos un poco, veíamos qué pasaba. Avanzábamos un poco más, veíamos qué pasaba. Y al final llegamos a la conclusión de que, bueno, Rusia se va a limitar a quejarse, pero nunca va a hacer nada. Así que ahora pensamos que literalmente tenemos carta blanca para hacer todo lo que queramos y que nunca habrá consecuencias. Y la otra parte simplemente no lo hará. Incluso pensarlo ahora mismo no tiene ningún sentido. Así que, en lugar de que esto apareciera en un comunicado oficial de la Embajada rusa en Londres, está el hecho de que Markov, que tiene una relación personal con Vladimir Putin y está claramente vinculado al pensamiento ruso, te está diciendo también que esto podría acabar escalando hasta lo nuclear. Y eso es una locura. Hasta ahora, tanto este presentador como el propio primer ministro Andy Burnham parecen estar como despreocupados por eso. Y quiero decir, ¿has visto el comentario de Andy Burnham? Ya sabes, vamos a respaldar a Ucrania al 100%. Nada de lo que hagamos va a frenar eso. Y ese es un problema muy grave. Si nos quedáramos ahí, eso por sí solo ya sería una situación alarmante que tiene que terminar. Porque si esa es tu mentalidad, implica que vas a seguir adelante. No vas a escuchar la advertencia de la embajada, no vas a escuchar la advertencia de Markov, no vas a escuchar a Sergei Lavrov ni a Vladimir Putin, simplemente los vas a ignorar a todos. No son más que ruido de fondo. No, literalmente, podemos hacer lo que queramos hasta que un día por fin golpeas algo que duele lo suficiente, o golpeas bastantes cosas que duelen lo suficiente, y entonces empieza a haber un accidente. Veamos algunas de las cosas que han estado ocurriendo. Estos son algunos de los ataques de Ucrania contra sus centros logísticos de Wildberries, y se ve que eso está empezando a crecer. No sé si podéis leer la leyenda del mapa. Podéis ver que los puntos negros indican destrucción extensa o total. El rojo oscuro indica un gran incendio, incendio moderado, lo que sea, y así hasta llegar a ningún daño real. Algunos fueron atacados, pero no tuvieron éxito. Pero se ve que son muchos ataques por toda Rusia. Bastante profundo. Creo que estas cosas han estado alcanzando objetivos hasta a 1000 kilómetros más allá de la frontera de Ucrania. Y está empezando a causar, ya sabes, mucha fricción dentro de dentro de Rusia. Y cada vez que sigues haciendo estas cosas, y luego muestran en la televisión rusa que se utilizó un arma británica en ello, por supuesto, eso ejerce cada vez más presión sobre el gobierno ruso para que realmente haga algo al respecto. Veremos si eso si hasta ahí llegamos con esto. Lo averiguaremos. Pero te lo aseguro, hay un límite. Esta idea de que los rusos nunca harán nada cuando tienen cosas así en las noticias de anoche. Quiero decir, son personas como los británicos, como los estadounidenses. Con el tiempo, van a exigir algún tipo de represalia. No van a limitarse a decir sí, mantengamos este avance lento en el frente y quizá dentro de 1, 2 o 3 años acabemos ganando. Creo que la mayoría piensa que ese será el resultado final, pero no van a aceptar que este tipo de cosas siga ocurriendo durante otro año, 2 años o 3 años. Van a exigir algún tipo de retribución para que estas cosas empiecen a sucederles a nuestros aliados. Querrán ver algo así en el campo británico, en el Reino Unido o en Alemania, Francia, etc., allá donde estén saliendo estas cosas. Nos estamos engañando si pensamos que ese día nunca va a llegar. Y entonces, claro, ¿qué harán esos gobiernos? Reino Unido, Francia, Ucrania, Alemania. Sus poblaciones, o al menos los halcones de la guerra de cada uno de esos países, también dirán, ¿cómo se atreven? Quiero decir, imagínenselo.
Este tipo ni siquiera puede imaginarse que los rusos digan cómo se atreven a pensar en tomar represalias. Pero si lo hacen, desde luego se puede imaginar que habrá una indignación enorme y una presión inmensa para responder atacando. Y eso es precisamente lo que Markov teme, con razón. Porque cuando los dos bandos empiezan a responderse mutuamente y entra en juego el artículo 5, surgen todo tipo de amenazas. Y entonces, el espectro de un intercambio nuclear aumenta muchísimo. Y eso es algo que debería darnos mucho miedo. Tener miedo es el término adecuado. Lo uso intencionadamente. Deberíamos tener miedo de eso, porque es una estupidez. Es inimaginablemente irresponsable siquiera hablar de algo así, siquiera emprender acciones que pudieran desembocar en eso. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora mismo estamos poniendo toda la responsabilidad en Vladimir Putin, confiando en que se contendrá, como lo ha hecho siempre, hasta el punto de que ya no hay ninguna línea roja. Y creemos que eso nos da libertad para seguir atacando dentro de Rusia, y que a nosotros nunca nos pasará nada. Os lo digo, os lo ruego. Hablo de la gente en Gran Bretaña, de la gente en Washington, D.C., aquí cerca de donde estoy. Empezad a prestar atención y reaccionad. Esto ya es bastante malo para la parte ucraniana, pero son cosas que están ocurriendo fuera del campo de batalla. Lo siento, esas son cosas que están ocurriendo con la dispersión y con la posibilidad de que la guerra se extienda más allá de las fronteras. Pero Ucrania también tiene algunos problemas dentro de sus fronteras. Ha salido información importante sobre Fedorov, que fue destituido de su cargo. En primer lugar, creo que les contamos que hubo muchas protestas por eso, porque era muy querido. Era alguien con ideas nuevas. Hay mucha información contradictoria sobre lo que ocurrió realmente, porque algunos dicen que era corrupto, que simplemente era corrupto con el grupo equivocado, un grupo que cayó en desgracia ante Volodymyr Zelensky. Pero hoy, más temprano, se anunció que ha estallado un importante escándalo de corrupción. La NABU, que es su organismo anticorrupción, dijo el 19 de agosto que estaba llevando a cabo una operación especial para destapar una organización criminal dirigida por actuales y antiguos diputados ucranianos e implicaba altos cargos de la oficina del presidente. Desde luego, no es la primera vez que ocurre algo así. Ha habido bastantes casos de la NABU y de otros organismos. Quiero decir, recuerden que el ministro de Defensa de hace 2 mandatos fue destituido por cuestiones de corrupción. Nunca se hizo nada al respecto. La NABU, el propio Zelensky, como recordarán, hace 5 o 6 meses intentó disolver la NABU. Y de nuevo, mucha gente en Ucrania, incluso en plena guerra, salió a protestar contra eso. Así que la restablecieron y ahora han vuelto a hacer su trabajo. Y se puede ver que esto sigue adelante. La oficina dijo que más tarde se acusa a los sospechosos de blanquear $3.100.000 depositados como fianza para un sospechoso en una operación de la NABU. La NABU afirmó que entre ellos estaban el subdirector de la oficina del presidente, un diputado, un exdiputado, así como el consejero delegado y el jefe de supervisión de un banco estatal. Y escuchen, esto es un problema muy serio y está causando dificultades. Quiero decir de nuevo, imaginen esto en tiempos de guerra. Les hemos mostrado estas imágenes. Esta, por cierto, es realmente desgarradora. Esta mujer está de rodillas, suplicando a quienes llevan a cabo las movilizaciones forzosas que no se lleven a su marido, a lo que la mayoría de ellos creen que es una muerte segura. Y esas cosas siguen ocurriendo. Ahora, imaginen, a la luz de esto, cuando se enteran de que la oficina presidencial ha vuelto a ser acusada de aceptar sobornos y de desviar y blanquear dinero, millones de dólares, en lo más alto de la propia oficina del presidente. Creo que uno de ellos era el jefe de gabinete adjunto, el director de un banco, el consejero delegado de un banco. Quiero decir, todos Haulat tipos. Créanme, nadie en Ucrania de quien estoy hablando, nadie cree que estas cosas pudieran hacerse sin la autorización de Zelensky. No puedes salirte con la tuya, con algo así en los niveles más altos.
Ahora creo que hoy ya ha destituido inicialmente a uno de ellos. Pero hay protestas dentro de Ucrania, aún más debido a algunas de las otras decisiones que está tomando Zelensky. Esta mañana en Sky News, Michael Clark, hablaba en Sky News sobre lo grave que es este asunto. Una gran crisis en estos momentos. Hay manifestaciones frente al Parlamento porque ayer el Parlamento, la Rada, volvió del receso y hoy era el día en que iban a confirmar al sustituto de Fedorov, Kamyshin, Yevhen Kamyshin. Estaba previsto que lo confirmaran hoy. Por eso hay manifestaciones frente al Parlamento. Y hoy NABU y SAPO, las dos agencias anticorrupción, han empezado a registrar oficinas presidenciales en Kiev, las oficinas de los jefes adjuntos del presidente. Y eso está ocurriendo, Memo. Todo esto iba a ser bastante importante. Hay rumores de una revuelta dentro del Ministerio de Defensa, que si Kamyshin entra en el ministerio, toda una serie de funcionarios dimitirán y le dejarán sin personal. Eso puede ser cierto o no, pero son los rumores que circulan en Kiev. Y basándose en eso, Fedorov apareció anoche en un vídeo de YouTube de 9 minutos, en el que desafía a todo el gobierno, no solo por su propio cargo, sino porque dice, no podemos seguir así. Sabe que es imposible celebrar elecciones en estas circunstancias, pero dice, miren, si esta guerra va a continuar 2, 3 o 4 años más, ¿cuándo celebramos elecciones? Es una pregunta válida. ¿Cuándo tenemos elecciones? Aquí pueden ver que hay algunas. De nuevo, estamos en tiempos de guerra. Estas son protestas que están teniendo lugar. Creo que esa en concreto fue el 16 de agosto. Pero hay otras de las que Michael Clark hablaba, que se están produciendo hoy. Y la gente está realmente enfadada por esto. Y ya ven, Fedorov no se marchó en silencio, como hicieron muchos de los demás. No he visto ese video de YouTube del que habla, pero según lo que Clark comentó sobre ese video, viene a decir básicamente, oye, necesitamos celebrar unas elecciones presidenciales. Quiero decir, en serio, es una pregunta válida. Ya hemos pasado de 2024, que fue cuando expiró el mandato de Zelensky, y ustedes dicen, bueno, no podemos. No podemos celebrarlo durante una guerra, y menos aún mientras esté en vigor la ley marcial. Nuestra Constitución lo prohíbe. La Constitución no exige mantener la ley marcial en vigor. De hecho, creo que es cada 90 días, si no me equivoco. Durante esta guerra, su Constitución exige que se vuelva a activar. Así que él podría decir, de acuerdo, vamos a dejar de tenerla para que podamos. Ahí está. Gracias, Gary. Para que podamos decir, oye, vamos a celebrar unas elecciones. O pueden hacer lo que necesiten hacer. Y esta idea de que, bueno, están en guerra, no pueden hacerlo. Se dan cuenta de que en 2024, el mismo año en que Zelensky Ucrania se suponía que iba a celebrar unas elecciones, en las que Zelensky tendría que presentarse a la reelección. Los rusos también tenían una guerra en marcha. También tuvieron unas elecciones. Y pueden decir, sí, pero los combates están en Ucrania, así que allí no pueden hacerlo. Bueno, se dan cuenta de que Estados Unidos, en plena guerra civil, sí celebró unas elecciones presidenciales y las llevamos a cabo. Abraham Lincoln acabó siendo el ganador, y tuvimos todo tipo de problemas con ello. Se busca la manera de hacerlo, pero seguir diciendo que somos una democracia, ya saben, esto de democracia contra autocracia, Ucrania contra Rusia, no lo es, nunca lo ha sido. Eso solo ha sido un mito que repetimos para que parezca que estamos apoyando a los buenos contra los malos. Y te digo una cosa, aquí no hay buenos y malos. Dejemos eso claro desde el principio. Solo están estos tipos y aquellos tipos. Eso es todo. Todo el mundo tiene corrupción. Todo el mundo tiene aspectos totalitarios, cosas que no nos gustan. Los rusos los tienen. El lado ucraniano también. Así que, dejad ya esa tontería de que Ucrania es una democracia. Quiero decir, era una democracia en 2014, cuando apoyamos el derrocamiento violento del gobierno ucraniano legalmente elegido. Porque el tipo que estaba al mando
creo que se llamaba Yanukovych, quería una unión económica, no con la Unión Europea, sino con la parte rusa. Quería ir en esa dirección. A mucha gente no le gustó. Así que, en vez de expresar su opinión en las siguientes elecciones, tuvieron una reacción violenta que nosotros respaldamos y apoyamos explícitamente. Y cuando eso tuvo éxito y expulsó a Yanukovych, en lugar de decir, oye, esa no es la manera de hacerlo, tengamos unas elecciones. Porque, por cierto, ya había un acuerdo en vigor en aquel momento, en 2014, en febrero de 2014, para celebrar elecciones anticipadas en mayo, así que la gente podría haberlas tenido. Si nos importara la democracia, si a la gente de Ucrania le importara la democracia, se lo pusieron en bandeja de oro. Lo único que tenían que hacer era esperar unos meses. Se habrían celebrado las elecciones, habrían expresado su opinión, y todo habría seguido adelante como una democracia. Nadie en Ucrania lo quería. Nadie en Estados Unidos lo quería. Y ahora, desde 2019, no ha habido ni elecciones presidenciales ni elecciones parlamentarias. Así que esto sigue indefinidamente. Y como la popularidad de Zelensky se ha erosionado de forma significativa y se ve en estas protestas, se está erosionando aún más. Y con esta situación de Nabu, se erosiona todavía más. Así que eso significa que no hay manera de que simplemente abra las manos, suelte su control del poder y lo deje ir. No pondrá el poder en manos del pueblo ucraniano. No hará nada que siquiera permita la posibilidad de que esta guerra termine o de que su poder le sea arrebatado mediante el voto de la gente. Democracia. ¿Lo entienden? Quiero decir, ya es hora de que como mínimo seamos honestos con nosotros mismos. Aunque seas alguien que apoya a Ucrania, tienes que ser honesto y decir que esto no es una democracia. Esto es, no sé, un régimen totalitario o algo parecido. Quizá no sea totalitario. Probablemente eso sea ir demasiado lejos, pero sí es un régimen autocrático. No es democrático. No se rige por la Constitución porque no se elige a nadie. Nadie tiene la oportunidad de llegar después. El pueblo ucraniano ni siquiera tiene la oportunidad de opinar sobre su gobierno. Y tampoco tienen voz cuando ven cosas como esta. Simplemente no tienen ninguna voz. Quiero decir, pueden enfrentarse a algunas de estas personas, pero luego siguen diciendo este tipo de cosas. Ya lo ven, ahí está. Está pidiendo unas elecciones. Vamos, hagámoslas aquí. Ahora lo van a poner ahí arriba. Cállate por nosotros. Vas a apoyar una democracia. Vas a decir, ¿sabes qué? Ya es hora de hacerlo. Tiene que haber elecciones, porque ahora mismo decimos, no, tampoco queremos elecciones. Porque demasiados en Occidente, especialmente en el Reino Unido, especialmente en el Parlamento Europeo, tampoco quieren elecciones porque les gusta Zelensky. Les gusta el acuerdo que tienen con él. Les gusta esto. Esto es corrupción cooperativa. Mientras Zelensky haga todo lo que pueda para asegurarse de que Rusia siga sufriendo daños cada día, les parece bien. Les parece bien la corrupción. No crean que Ursula von der Leyen y Kaja Kallas ignoran estas cosas. Lo saben. Les garantizo que lo saben. Son plenamente conscientes de lo que está pasando. Y les parece bien porque les gusta el resultado. No son europeos quienes están muriendo. No son alemanes quienes están muriendo. No son británicos quienes están muriendo. Son ucranianos. Pero ¿a quién le importa? En realidad no les importan. Entended eso también. Veamos toda esta mierda. Porque con todas esas grandilocuentes declaraciones que siguen saliendo de todos los sectores que acabo de mencionar, les importa muy poco cuántos ucranianos mueren, cuántos padres o cónyuges son arrastrados hacia una muerte casi segura. No les preocupa en absoluto. Eso es lo que estamos apoyando. Aseguraos de entender que cuando decís yo apoyo al bando ucraniano, no estáis apoyando al país de Ucrania. No estáis apoyando al pueblo de Ucrania. Estás apoyando a la gente que está arriba, a los funcionarios corruptos que se están forrando y que no tienen ningún problema en hacerlo a costa de los cadáveres de sus propios compatriotas.
No están dispuestos a usar ideales democráticos para mantenerse en el poder. Usarán el poder autocrático para asegurarse de que nadie más tenga una oportunidad, para asegurarse de que el pueblo de Ucrania no tenga voz. Entiende que eso es lo que apoyas cuando dices, yo apoyo a Ucrania. Bueno, escucha, esto no puede seguir indefinidamente, porque aquí hay algunas limitaciones y hay algunas cuestiones adicionales. Entremos también en eso. Esos son algunos de los problemas que ocurren dentro del gobierno ucraniano, pero también hay una batalla en curso en el frente. Y les hemos estado mostrando últimamente que Rusia sigue llevando a cabo bombardeos con misiles balísticos y drones que alcanzan todo tipo de instalaciones por toda Ucrania. Si hace un momento les mostraba los problemas con White Berries dentro de Rusia, en Ucrania está ocurriendo aún más. Y CNN envió a un reportero, y creo que aquí hay una doble motivación por parte de Ucrania. Creo que su intención es algo muy distinto. Sí, bueno, de acuerdo, pueden verlo ahí. Sí, eso es quedarse corto. Ya no están ganando la guerra aérea, nunca la ganaron. Antes lograron frenar a Rusia, pero ahora ya no pueden más. Y CNN emitió un reportaje e hizo una entrevista con creo que era un oficial al mando de una de las baterías de defensa aérea. Y el panorama es bastante sombrío. Ver este tubo vacío es algo que realmente provocaría miedo en los ucranianos de a pie. Es el resultado de decenas de llamadas telefónicas a cualquier aliado de todo tipo de negociaciones. El presidente Zelensky me dijo que intentara encontrar los interceptores para llenarlo. Es un paso extraordinario que nos muestra que esta batería Patriot en concreto está en esencia fuera de servicio hasta que lleguen los interceptores. Es una señal de desesperación. El ingeniero jefe, Dmytro, dice que hace 2 meses y medio que esta no dispara y que hace 6 semanas que no ve disparar ninguna. En realidad det vi rimaste días grau cuando tienes equipamiento, pero calories core receptor ningún misil. But you're not able to intercept any missile. Dijo que hacía 6 semanas que no veía despegar ningún misil interceptor. En su caso, 2 meses. Así que esta es la demostración gráfica de lo que llevo tiempo diciéndoles. Da igual cuántos aviones tengan, cuántos portaaviones, cuántos tanques, cuántas piezas de artillería, cuántos lanzacohetes o cuántas baterías de defensa aérea tengan. El material ya no importa. Si no tienen munición para usarlo, eso es lo único que importa. Así que en esencia, ahora mismo no tienen defensa aérea. Y otras fuentes dentro de Ucrania me han confirmado que si creen que está mal en la capital, donde han priorizado todo lo demás, en el resto del país está aún peor. Y esto lo vemos claramente con las bombas planeadoras en la zona operativa del frente, a lo largo de toda la zona gris. Y por supuesto, con los drones que llegan a nivel táctico. Pero ahora están llegando drones Geran, propulsados por reactores, que penetran aún más. Y Ucrania, al menos por el momento, no puede alcanzarlos con sus drones interceptores. Así que también está prácticamente indefensa. No se puede seguir así. Y escuchen, esto no se va a resolver pronto. No va a haber de esos. De hecho, veamos algunos de los problemas derivados de la guerra con Irán. Esto es inventario propio, inventario estadounidense. Fox News lo informó ayer, de hecho. Dice, miren cuánto queda del inventario previo a la guerra, es decir, antes del 28 de febrero. Hemos bajado alrededor de un 60 y tantos % de los misiles Tomahawk. Precisión de los ATACMS por los disparos literalmente nos queda una quinta parte, y puede que quede tan solo un 10%. Eso es todo, y recuerden que algunas de estas son armas que sí enviamos a Ucrania. Quizá recuerden que también estamos entre la mitad y un tercio, o sea que quedan 2 tercios. Y luego están los Patriot, ya ven, reducidos aproximadamente un tercio. Por eso Zelensky no recibe ninguno. Eso es lo que nos queda. Ahora,
Hubo muchísimo revuelo porque acabamos de aprobar o firmar un paquete de $22,000 millones para conseguir más de estas armas, de todo este tipo de armas. Lo cual, por supuesto, como sostengo yo, es una estupidez, porque estas cosas apenas son eficaces. No necesitamos más de lo que no ha funcionado. Necesitamos cosas nuevas, empezar desde cero. Y empecemos a fabricar cosas que podamos producir a gran escala, asequibles y que funcionen. Quiero decir, averigüemos eso, antes que nada. Pero no digamos simplemente, gastemos más dinero por reflejo en lo que no funciona y en lo que ahora mismo se ha agotado aquí. Pero ahí es donde estamos. Lo que eso te dice es que no hay ninguna esperanza en el horizonte de que Ucrania vaya a hacer jamás algo más de lo que ya ha hecho en la guerra aérea. Se acabó. Amigos, entended que esto nunca se va a resolver en el transcurso de esta guerra. Incluso este paquete de $22,000 millones es un acuerdo a 7 años. Pasarán muchos años antes de que empiecen a salir siquiera las primeras de esas cosas, que no son tan eficaces. Y os prometo que cuando empiecen a salir, no van a Ucrania. Puede que al final de todo eso, pero la guerra habrá terminado mucho antes, porque no se puede tener un país que es tan pequeño como, ya sabes, en comparación Rusia y Ucrania. Rusia sí tiene la capacidad de producir armas a gran escala, y especialmente armas ofensivas. Según Zelensky, podrían ser hasta 250 al día en un ataque contra Ucrania, además de los miles de drones que pueden estar volando. Y Rusia solo tiene que concentrar todo su fuego en ese pequeño círculo rojo de ahí abajo, mientras que Ucrania tiene que dispersarlo. Y se puede ver incluso en este mapa que os mostré antes, con los impactos contra las instalaciones de Wildberries y algunas de esas. Eso apenas llega a unos 1,000 kilómetros, más o menos hacia el interior. Y se puede ver en ese mapa, queda un poco más allá de donde está Moscú. Nada del resto de las cosas dentro de Rusia es siquiera accesible con ninguno de estos sistemas de armas. Así que Rusia, desde luego, tiene recursos dispersos, igual que durante la Segunda Guerra Mundial. Puedes alcanzar muchas cosas en la parte delantera y generar grandes vídeos, pero no vas a alcanzar lo que está más al fondo. Así que Rusia, obviamente, se va a asegurar de que todo lo que tenga, especialmente de ahora en adelante, ahora que ve la amenaza, lo traslade más atrás y lo aparte del peligro, igual que ha hecho desde el comienzo de esta guerra. Tiene la profundidad estratégica para hacer esos ajustes. Ucrania no. No la tiene. Y esto va a seguir empeorando. Y a medida que la capacidad industrial de Rusia siga creciendo y aumentando, y que el lado ucraniano siga reduciéndose y debilitándose aún más, esto tiene un final inevitable. No se puede seguir sacando gente de la nada, y no se puede pedir a la gente que pague este precio una y otra vez, sin hacer nada, mientras ven que los dirigentes están llenando los bolsillos por todas partes. Y Fedorov, créanme, vamos a seguir esto muy de cerca, porque mucha gente, especialmente los ucranianos más jóvenes, se sienten realmente atraídos por sus ideas. Y dicen, sí, ¿por qué no celebramos aquí unas elecciones? Ya saben, claro que dice eso porque Zelensky le destituyó. Así que ahora está totalmente a favor de unas elecciones presidenciales, porque conoce los sondeos y sabe que Zelensky casi con toda seguridad no será reelegido. Zelensky también lo sabe. Así que, como ve, mires donde mires, hay fricciones dentro del propio gobierno ucraniano. Hay fricciones dentro del gobierno y entre la gente. Además, hay fricciones en el frente, y ni siquiera he hablado de los combates propiamente dichos en la línea de contacto. Eso sigue yendo en contra de Ucrania. Da igual que sea rápido o lento, sigue avanzando hacia el oeste. No están revirtiendo esa situación. Y como dije al principio, no hay ningún camino, para que todo se revierta jamás. La única pregunta es, ¿cuánto rápido irá para el lado ruso? Eso es todo.
Así que no hay ninguna vía para pensar que se va a lograr algo o que de algún modo se va a revertir esto y se va a obtener un resultado en el que se golpee a Rusia con la fuerza suficiente como para que dé marcha atrás. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Lo único que vamos a conseguir es que mueran más ucranianos, que se pierda más territorio ucraniano y al final del día, la muerte de su nación. Eso es lo que vamos a conseguir. Y solo tenemos que esperar, como hablamos al principio del programa, que esto no se extienda más allá de las fronteras de Ucrania por la estupidez de Occidente. También tendremos que seguir de cerca ese asunto. Muchas gracias, amigos. Agradecemos que hayan estado con nosotros y vamos a tener de nuevo con nosotros a Brian McGlinchey hoy a las 2 de la tarde. Hablaremos un poco más sobre lo que está ocurriendo en la guerra de Estados Unidos con Irán, porque, aviso, tampoco nos está yendo muy bien allí y veremos por qué, de forma muy gráfica, con Brian McGlinchey a las 2 de la tarde. Nos vemos entonces en Daniel Davies Deep Dive. Ya saben que no tenemos patrocinadores porque odiamos machacarles con anuncios. A mí no me gustan. Así que devuelvan un poco el cariño. Suscríbanse, den a me gusta y envíen esto a alguien que les importe. Like and send this to somebody you care about.